Qué hermoso es poder entender que somos más que una oración, porque somos el depósito de la gracia de Dios. Es por eso que hablamos acerca del libro de Hebreos, donde el apóstol le dice a la iglesia de los hebreos que podían acercarse en confianza al trono de la gracia de Dios. Y les da la seguridad que si se acercan a ese trono, obtendrán allí el oportuno socorro. Y ese oportuno socorro no tiene límites, porque una vez la presencia del Padre y del Hijo habitan en nosotros, tenemos acceso directo. Pero vamos a conocer un poquito de algunas cosas que tienen que ver con el fundamento de qué es la oración, cuál fue la intención de Dios al darnos comunión con Él. Bien, y sabemos que la oración es el resultado de la misericordia divina. Es el resultado de la misericordia divina. Efesios 2, del 1 al 3 dice: como el pecado y la maldad de la carne, ¿verdad? Vamos a meditar en esto. Impedía conocerlo a Él. Él se acerca a nosotros a través del perdón de nuestras ofensas. Ofensas que ilustrativamente en Adán y Eva, expresando la ofensa de todo un millar y millar de personas, nos expresa el simple hecho de que al pecar se perdió la unión que era espiritual en un principio, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. La creación original es espíritu. Y entonces, al perderse esa capacidad espiritual, que solamente la da ¿quién? Papá. Entonces, cuando se pierde, ¿verdad?, a través de la desobediencia, allí opera el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un hecho desde la eternidad. Efesios 2, 1 al 3, entonces dice: antes, diga, eso era antes. Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Está hablando de una iglesia que recibe la limpieza de pecado, pero que vive en el orden del reino. No una iglesia que no sabe interpretar las verdades del reino, que son santidad y justicia. Verdades. Bien, entonces le está hablando a un pueblo que él se había tomado el tiempo para ¿qué? Fundamentarlos en el conocimiento de qué es la gracia y cómo opera la gracia. Porque no se trata de decir, como recitar, ¿verdad?, estos textos en nuestra memoria intelectual, sino de que la gracia se revele para saber orar y tener una buena comunión con Él. Así es que dígale a su vecino, porque somos más que una oración. Bien. Vivían en el pecado, dice, al igual que el resto de la gente, desobedeciendo. Desobedeciendo a Dios y obedeciendo ¿a quién? Al diablo, que es el líder de los poderes del mundo invisible. Y para eso también nos da un estilo y un tipo de oración que a lo mejor en un momento dado lo podemos ver. Entonces dice, ¿quién es el espíritu? Él es un espíritu que actúa, que opera, que, vamos a decir, posee en la mente y en el corazón, ¿verdad?, aquellos que se niegan a obedecer a Dios. Diga conmigo, cuidado con la desobediencia. Todos vivíamos así
en el pecado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Diga conmigo, tengo una naturaleza que es pecaminosa. Tengo que tener cuidado. Bien, voy a tomar un segundito. El hombre peca en la eternidad y luego Dios, a través de una historia alegórica, nos trae como un cuento de hadas, serpientes y todo eso, y lo hace allí. Pero Dios en su amor es tan cortés que no quiere decir gráficamente muchas cosas, sino que nos da a conocer, ¿verdad?, de manera sinóptica, haciendo un resumen, qué fue lo que ocurrió en la eternidad. Y entonces formó del barro, que es tipología del pecado. La carne es tipología del pecado y el barro también. El barro habla de muerte porque nosotros fuimos formados del polvo o de la tierra y vamos a morir físicamente y nos vamos a convertir nuevamente ¿en qué? En polvo. Así es que el polvo habla de la consecuencia y la maldición de la muerte. Cuando Cristo vino a romper una maldición. No es que usted aquí en la tierra va a vivir así eternamente. La maldición era que espiritualmente estuvimos desconectados, no teníamos acceso a la presencia santa de Dios. Y cuando Cristo vino, quiso limpiarnos de pecado para que fuéramos capaces, darnos la capacidad en la vida eterna, que es espiritual. Dile al que está a tu lado, porque nos convirtió nuevamente en un espíritu. Solamente éramos soplo de vida, un alma. El alma es voluntariosa, el alma pecadora, porque habita en un cuerpo de pecado. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, el socorro de una nueva naturaleza, la cual nos llama desde adentro para que respondamos a un amor incondicional. Y diga conmigo, eso se llama gracia. La gracia no es para decirla como si fuera cualquier cosa. Es para que se nos revele en el Espíritu. Porque fue la presencia de Dios la que nos santificó, la que nos separó para Él, la que nos muestra y deja ver su gloria y su voluntad. Sin ese Espíritu Santo, sin haber nacido de Él, no hay manera que esta dinámica se pueda dar. ¿Bien? Entonces, dice que seguíamos los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa está aquí. Usted no se crea tan santo que ya voló al cielo. Él nos dio el poder de su espíritu para tener una manera de pensar que vence la carne y al mundo. Pero la Biblia dice que no podemos mentir porque si decimos que no somos pecadores, no hay verdad en nosotros. Porque el solo hecho de ser carne ya nos convierte en personas con la inclinación a la maldad. Entonces, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. ¿Qué hizo Dios en su amor? Dice Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto a pesar de que estábamos, ¿qué? Muertos. ¿Cómo estábamos muertos? De manera espiritual. El alma no es el espíritu de Dios. El alma tiene una conciencia, tiene una voluntad y toma decisiones y todo ese tipo de cosas. Es emocional. Pero el espíritu tiene otras características, porque viene ¿de quién? De Dios. Como es invisible, mucha gente se le hace difícil entender este concepto, porque un espíritu, al igual que tu alma, tú no la puedes ver ahí, hablar con tu alma así físicamente, decirme alma mía, alaba a Jehová. No significa que es físico. El alma es tu yo interno, tu yo interior. Bien, lo que es físico es el cuerpo. Entonces, nos dice, nos dio vida siendo pecadores cuando levanta a Cristo de los muertos.
porque solo por gracia de Dios ustedes han sido salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. ¿Cómo se levantó Cristo? En la resurrección, en un cuerpo no humano como en el que vino, sino en un cuerpo glorificado, que quiere decir un cuerpo espiritual. Y allí también resucitó a los que escogió para darles la vida que perdieron por causa del pecado. Entonces, mire esto que es tan importante. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. O sea, si el cuerpo de Cristo no hubiese venido a la tierra y no hubiese cumplido la ley y no hubiese soportado toda tentación sin pecar, porque Él es santo, no tuviera las características que debería de tener el Salvador. Pero Él era el Cordero inmolado perfecto para el sacrificio. Y en su obediencia fue que Él fue capaz de venir a esta tierra y cumplir obedientemente con una muerte sobre una cruz. Entonces, mis amados, ¿qué significa esto? Que ahora, por causa de la obediencia de Cristo, cuando Él resucita y dice ahí, juntamente con Él no resucitó, yo no entiendo eso, ¿con qué se come eso? No lo entiendo. Lo que significa es que nuestro cuerpo, hecho de carne mortal, pecaminoso y con todas las inclinaciones que tenga a hacer maldad, venganza y todo ese tipo de cosas, en el cuerpo de amor de Jesucristo, por el Espíritu de un cuerpo glorificado, tiene el poder para transformar tu mente y tu corazón. Porque juntamente con Él te dio la vida del Espíritu y allí te selló. Hay cosas que tenemos que saberla para que se nos revele la gracia. Porque la gracia no se trata de leer algo y decir, ay, mira, y lo dice, esto es gracia. No, la gracia se vive. La gracia usted la tiene que experimentar en todas las áreas de nuestro existir, especialmente en la oración, en la comunión. Fue así que dice la palabra, y escuche que esto está bien claro, nos sentó con Él, diga, Él me sentó, en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Este texto que habla de los lugares celestiales son los lugares del Espíritu, de su presencia, que es santa, poderosa, respetable, honrable y todo lo que usted quiera decir de Él, bueno. En ese lugar celestial, usted y yo hemos tenido el privilegio. Eso es un privilegio no merecido. Porque la carne es pecadora. Pero en el Espíritu nos dio como una forma espiritual que finalmente, en el final de los tiempos de Él, en los tiempos de la resurrección de los muertos, todos vamos a tener el mismo cuerpo espiritual como Cristo. Mientras tanto nos guardó allí adentro. Dile a tu vecino, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Sentarte en lugares celestiales tiene que ver con que ahora tu manera de pensar es espiritual. Y debemos de evaluar el alma y la carne, que son como pecadoras, ofensivas, como más, que no tienen el carácter del amor de Cristo. Peca. No ama a su semejante. Pone condiciones para amar. Pero el amor de Cristo es uno tan puro y perfecto
que quiso sentarnos en su propio lugar espiritual. Diga conmigo, el lugar espiritual es celestial y se trata de la presencia de Dios aquí, en nuestro ser. Como Él viene, Él es una persona y el Espíritu es el Padre y el Hijo en unidad. Es una persona que viene para guiarnos, enseñarnos y todo ese tipo de cosas, para hacer una transformación. La transformación es un proceso que podremos estar en ignorancia, aún leyendo la Biblia y aún teniendo muchísimos años, como yo en el Evangelio, que tengo ya más de 40. Y haber algún tipo de ignorancia, porque todavía vivo ¿dónde? En una carne. Pero se supone que en ese proceso de transformación, con la luz de la verdad de Cristo, usted pueda tener el conocimiento suficiente que le ayude a transformar la manera de pensar de esta carne, que está unida a su alma, a sus emociones, intelecto y voluntad, para que la voluntad se rinda y adore, para que el intelecto se renueve de día en día en la inteligencia espiritual. Hoy día, pues, existen inteligencias artificiales, pero la que nosotros tenemos no es artificial, es espiritual, es genuina. Bien, y entonces nos va a ir renovando en nuestras emociones, porque ya no vamos a caminar conforme a emociones, a heridas y a ese tipo de cosas, porque el espíritu es más que una emoción. Amén. Y como yo no me amoldo a emociones, y tú no te vas a amoldar a emociones, en el conocimiento de la verdad espiritual, tú vences la carne. La carne que es rencorosa, la carne que va a buscar cómo usurpar, la carne que va a buscar odio, rencilla, venganza, todo ese tipo de cosas. Así es la carne. Si usted en un momento dado logra discernir dónde está la carne y cuando usted está orando en la carne y cuando usted ora en el espíritu, usted va a entender lo que significa orar en el espíritu bajo este pacto, que es el pacto que todos nacimos después de más de 2000 años atrás que Cristo murió. Se levantó un nuevo pacto basado en las reglas de la ley de Dios. ¿Y sabes cuál es la ley de Dios? El amor. ¿Qué es lo que se le hace difícil a la carne poder administrar? Bien, entonces, qué hermoso es saber que cuando vamos a orar debemos de conocer la revelación, que la gracia se nos revele. No decir pasos 1, 2 y 3 o decir, mira, me leí un librito de la gracia y aquí y allá y esto y lo otro. No se trata de eso. Cuando la gracia se te revela, tú vas a la profundidad de quién es Cristo y quién tú eres en Él. Tienes identidad y nada te va a lastimar porque tienes identidad y sabes quién tú eres en Él. Y puedes operar en perdón, en gozo, en paz y nada te va a mover de ese estatus espiritual. Dios nos reconcilió, dice 2 Corintios 5:18. Vivíamos alejados de su comunión, ¿bien? Y Él en su bondad nos acercó a sí mismo. Por eso es que nos podemos acercar a Él, porque Él fue el primero en acercarse. Y solo por gracia, para darse a conocer, para impartirnos el espíritu de bendición. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. No miró nuestra naturaleza horrible. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. A mí me parece que no hay experiencia más hermosa que una reconciliación.
que venga del corazón, que sea genuina, que venga en humildad de ambas partes. La reconciliación es la acción del Espíritu de justicia que nos honró al perdonar nuestras propias ofensas y volvernos a unir con su Espíritu en una relación que se había roto por causa de la desobediencia, porque Él es Dios. Y nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, aunque no la entendamos. Luego Él trabajará y nos dejará ver las cosas. Entonces, esta unión se llama volver a tener comunión en su persona, en su amor, basada en una unidad espiritual. La respuesta a la oración, bien, tendrá que ver, porque todos queremos que se nos... ¿Quién no quiere que se le respondan sus oraciones? Ustedes son sabios, yo quiero que se me respondan las oraciones. Es más, hay oraciones que nunca digo, pero están en mi corazón. Y son oraciones que se inclinan a la voluntad de Dios, no a la soberbia, Señor, que yo quiero que tú hagas esto. No es dándole instrucciones de manera altiva a Dios. No, eso no es orar. Eso es malinterpretar. Porque mi autoridad tiene un límite. Yo tengo autoridad en Cristo, pero eso no me da a mí ningún derecho de pensar que Dios tiene que hacer lo que a mí me viene en. Vivir en autoridad es estar bajo autoridad. Cuando tú oras bajo autoridad, significa sumisión, respeto, honra y obediencia. Y a eso a la carne le duele. Sangras por dentro si no la entiendes. Porque tu orgullo se va a activar. Pero se trata del Espíritu de Dios, Espíritu de gracia, Espíritu humilde, viviendo en nuestro interior para adorarle. Y la adoración, ese es el fundamento de la oración, de la adoración. Ser humildes y buscar qué es lo que Él quiere. Y buscar qué es lo que Él quiere, que se te revele la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos la oración modelo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando vayan a orar, oren de esta manera, dijo Jesús. Y tenemos que entender una cosa, ¿en qué pacto Dios en Cristo enseñó esa oración? ¿Cuál era el pacto? Era el pacto de transición donde Él iba a morir en la cruz para traer la gracia. Por lo tanto, si le iba a enseñar a los discípulos, a veces los discípulos no entendían cuál era la profundidad del pacto de misericordia que Él iba a traer. ¿Bien? Y tiene unos elementos que son ciertos hasta el día de hoy. Pero hay una que otra cosita que no atañe a este tiempo. Bien, pero el hombre decidió, en lugar de orar en el Espíritu y ser guiado por Dios, simplemente la manera más fácil es buscarme una oración y repetirla. Porque su corazón no ha entendido que está acercándose a la misericordia de Dios. Y esas oraciones brotan de tu ser por el Espíritu. No son aprendidas, no son huecas, no operan bajo algo que no es la gracia, ¿bien? Operan bajo el entendimiento del soberano Dios al cual nosotros nos rendimos ante Él. Es como decir, yo no sé nada. Yo no sé nada, tú lo sabes todo. Pero con un corazón correcto, acercarse a Él. Ahora Él vive en nuestro interior. Y es distinto porque todavía no había venido el Espíritu Santo cuando Él enseña esta oración. Y esto lo tenemos que entender. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, está en los cielos, en su trono celestial. Pero ¿dónde también está ahora? En el lugar celestial que nos proveyó cuando nos reconcilió en la comunión con Él. Y ahora también está ¿dónde? En mi corazón. Si yo fuera a orar conforme a este pacto, yo diría,
Padre mío, Abba Padre, que vives en mi mente y en mi corazón y en lo más profundo de mi interior. Santifico tu nombre. Claro que nada más santificado sea tu nombre, yo escribí todo lo que eso significa, que no es la plataforma ni el momento. Pero es bien profundo eso de decir santificado sea tu nombre. O sea, en el nombre de Jesús, todas las cosas se hacen. Pero ¿cómo se hacen? Entonces, venga a nosotros tu reino. En ese tiempo ellos tenían que orar para que el reino de Dios llegara. ¿Quién es el reino de Dios? Es Cristo y su obra de gracia. Ya el reino de Dios está entre nosotros. No podemos estar orando para que venga, porque eso es incredulidad. Si ya llegó, ya está. Y si ya está, ya no es una promesa, es tu herencia. Y por eso llegaron los dones, llegó la fiesta de la presencia del lugar celestial, de la resurrección y todas esas cosas que vinieron después de esta oración. Así es que ahora damos gracias porque nos dio su reino. Ahora tenemos que resolver un issue. ¿Cómo es tu reino? Porque la gente no entiende esto. Y viven como si estuvieran fuera de un reino. Piensan como si estuvieran fuera de un reino celestial. Por eso nosotros tenemos que enternecer nuestro corazón para ser enseñados realmente. Bien, entonces en este lugar celestial hay la humildad de saber que sí somos su morada, que sí nos entregó un reino celestial, pero para reinar bajo la humildad de las características de Cristo, que es el Rey. Que Apocalipsis le dice, tú eres Rey de reyes y Señor de todo Señor. Bien, no hay reino sin un rey. Y no hay rey sin una manera de pensar y una corona que habla de su manera de pensar. Entonces le dicen, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y eso es actual. Queremos que se haga la voluntad de Dios en todo lugar. Bien. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación. Va a haber momentos en que usted va a ser tentado en su carne. Y esta oración es efectiva el día de hoy. Como Cristo, el que vive en usted, venció la tentación, usted se va a apropiar de esa verdad y usted va a orar diciendo, gracias Señor, porque me has dado la fortaleza, el poder para vencer esta inclinación, para romper la cárcel que quiera aprisionar mi vida en desobediencia. No me dejes caer en tentación, te lo pido por favor. Y líbrame del mal. Les dije que les prometo más adelante hablar de este tema. Porque el mal está aquí, pero también existe como espíritu. Bien. Líbranos del mal. Fue la oración de Juan 17 cuando Cristo oró por sus discípulos. Líbralos del mal, del malvado, del diablo. Entonces Mateo nos va a enseñar algunos principios de una manera de pensar que ora correctamente. ¿Bien? Y dice Mateo 6:30, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores, y le está hablando al pueblo, ¿verdad?, de Dios, a los judíos, les está enseñando allí a gente humilde. Pero como ellos a veces se llenaban de ansiedad por la comida, porque no es como hoy que te dan cupones. Y te resuelven la ansiedad. Y hay gente que tiene más estrés aunque trabaje que aquellos que reciben cupones porque le dan mucho dinero para comer. Pero el otro tiene que para comer. Entonces, pues,
en esta situación hay maneras que la gente ora, alguna gente ora de una manera y otros oran de otra, de acuerdo a su necesidad, ¿verdad? Y entonces allí estaban ellos, donde no había cupones, donde había escasez, pidiendo. Y Cristo, que conocía el corazón, les dijo: si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres, porque anterior a este texto le estaba hablando de que Salomón se vistió y ni aun las flores, ¿verdad? La ropa de Salomón podía compararse con el vestido de una flor. Bien, entonces le está diciendo que aún las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, o sea, mira qué insignificante es una flor. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Dile a tu vecino: porque Dios cuida de mí. Y eso es fe. Si tú no crees que Dios cuida de ti, vas a estar pidiendo como un mendigo, porque no tienes visión del reino que perteneces. Que Dios me ama, cuidará de mí y me suplirá todo aquello que sea necesario. Pero en la ley allá agarraban un muro de los lamentos y era dándose contra el muro, orando de esa manera. Eso es ley. Nosotros vivimos en descanso, en confianza, en fe. Pero eso es gracia, y la gracia se te debe de revelar para saber cómo orar. Bien, nosotros en la gracia se derribó el muro que nos separaba. Y no tenemos que rogar como un mendigo, si en una relación de amor paternal, tú saber que en Él todo lo tienes. Y si tu pensamiento está en ello, tú tienes una oración de fe. Pero si te angustias, dice: ¿por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos mañana? ¿Qué beberemos después? Hay que hacer una alacena. Muchos años atrás, le estoy hablando más de 20 años. Aquí venía una hermana, no voy a decir, pero venía una hermana muy consagrada, una mujer intachable, pero que venía con muchos temores. Y dijo: Dios me dijo que tengo que hacer un almacén de comida, porque va a venir un hambre, una hambruna. Para ese tiempo no se me había revelado, eso hace más de 20 años, la gracia. Y a veces te dicen cosas que como que te mueven. Ay, pero ¿será que Dios le habló de verdad y yo estoy haciendo una desobediente, una incrédula? Y entonces empezamos a buscar cómo abrir una fundación, que esto y lo otro. Pero finalmente dentro de mí algo me hizo desistir de construir un almacén aquí al lado para comida. Yo dije: no tengo paz, no me hace clic del espíritu. ¿Sabes qué? Nunca ocurrió algo. Si hubieran pasado de fecha todos esos alimentos, y hubiese a lo mejor que botar algunas, porque aquí hay comida de más. Lo que pasa es que hay gente que tiene necesidades específicas y eso lo tenemos que entender. No se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su palabra celestial ya conoce todas sus necesidades. Diga conmigo: Él conoce todas mis necesidades. Por eso en Él puedo confiar. ¿Sabes con quién Jesús comparó a los que viven de esa manera y oran de esa manera? Con los incrédulos. Con los que no tienen fe, con los que no descansan
en su realidad. Eso antes era promesa, pero ahora en Cristo es tu verdad. Él va a suplir todo. Confía. Algo Él hará y la manera que Él lo haga a lo mejor ni te la imaginas, pero Él cumplirá. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Diga conmigo, hermoso es el Señor. Yo quiero que este varón pase por acá, el que fue recién operado hace 4 días. Venga acá. Párese aquí, por favor. Él llegó a nuestra iglesia en medio de un cáncer. Y él me pidió la oración y yo oré por él con todo mi corazón. Como lo hago con cualquiera que pide, ¿verdad? Oración sabiendo que Dios es el que hace el milagro. Y ustedes lo veían que él venía y se sentaba aquí, se sentaba allá. Lleva 4 días de operado nada más. Y yo le pido que venga aquí porque esto también es fe. Ah, no, pero agárrese del... Dígale su nombre a la congregación. Jimmy García. Conoces al Señor de toda la vida y hace poco estás aquí. Y él oraba por una sanidad, por un milagro. Y Dios lo hizo, ¿por qué? Porque Él tiene las maneras de hacer el milagro. Lo pudo hacer instantáneamente, claro que sí, Él es Dios y creó el cielo y tierra y nos creó a nosotros, ¿qué Él no puede hacer? Pero Dios decidió en su soberanía que Él iba a atravesar por una operación. Porque las operaciones también son procesos de Dios que te enseñan muchas cosas. A depender aún más de Dios. Cuando Él lo hace así, milagrosamente, de repente ya dejaste de tener el dolor y seguiste por allí. Pero cuando se atraviesa por un proceso como el que Él ha estado atravesando, hay que confiar que la mano de Dios va a dirigir a esos médicos, que su presencia va a estar allí operando y que el que vive en Él se va a glorificar y que Él va a salir bien. Vamos a darle un aplauso al Señor porque así lo vemos hoy. Qué bueno, hermano. Y él a los 4 días quiso venir aquí porque él me dijo, yo estoy tan agradecido de Dios que yo no me podía quedar en casa. Pero él dijo, no, yo tengo que agradecer a Dios haciendo un esfuerzo. Porque es que Dios tiene sus maneras y no son como nosotros nos empeñamos en que lo haga. Yo he visto gente morir como un cadáver porque no quisieron ir al quirófano. Dios también le dio la sabiduría y la ciencia ¿a quiénes? A los médicos. Y hay que ser humilde y comprender que Dios tiene muchas maneras de obrar. Pero si usted decide que en el Espíritu Dios le está diciendo, no lo haga, no lo hace. Pero si usted no tiene la seguridad y usted tiene que intervenirse, tenemos que tener fe para todo. Cristo le dijo, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Dame esto, necesito esto, la ansiedad. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y Mateo 30:33 nos da, mire, esto es una llave. ¿Usted sabe lo que es una llave? Que usted a veces quiere entrar y si se le pierde la llave, usted no puede tener acceso a entrar. La llave es el poder que abre lo que está cerrado. Y esto es una llave de fe para nosotros. Dice, ustedes están como los incrédulos, pide que pide y pide que pide, no creen porque eso es una oración de incredulidad cuando usted se la pasa pide y pide y pide y pide y pide lo mismo. Te parece un disco rayado. Y el Señor te está diciendo, oye, no hables tan duro, no grites tanto que yo no soy sordo. Y siguen, taca, taca, taca. No, cree. Habla con Él, cree y descansa en eso. Confía. Porque no es
tu cantaletera la que lo va a hacer cambiar. Él sabe de qué tenemos necesidad ahora. El tiempo de Él es perfecto. Entonces nos da la llave. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo. Diga conmigo, si busco el reino, Él me dará todo lo que yo necesito. Es su palabra de verdad. Claro que hay que conocer el reino, hay que entender el reino, cómo opera el reino y tenemos que vivir bajo los principios del reino para que no se dañe la cosa, para que no la dañemos. ¿Bien? Y es entender humildemente que cuando buscamos ese reino, ya nuestras peticiones están ¿qué? Contestadas. Y hay una clave del reino. Si conoces al rey que fue humilde, esto se hace en humildad, en sometimiento a Él. Si no, no nos vistamos que no vamos. La soberbia no es amiga de la humildad, son contrapuestas. Y el reino se trabaja mediante un espíritu de humildad, buscando el consenso en nuestra mente, en nuestro corazón, alineado a Él siempre, siempre. La verdadera respuesta de oración está en la búsqueda de las verdades de su reino primeramente. Porque, ¿cómo es buscar el reino? Y la gente malinterpreta. No se trata de cosas de la carne, tiene primero que darse aquí adentro, por el conocimiento de la Escritura. Entonces, cuando conocemos ese reino, cuáles son los principios de ese reino, nuestra manera de pensar va ¿qué? Transformándose de ser un alma. ¿Usted sabe dónde Dios metió el alma suya y la mía? ¿Usted sabe lo que es un cuerpo hecho del barro? Totalmente oscuro. Es un velo como que así de grande. La piel, dermis, epidermis, la carne, los órganos, todo eso, que forma un cuerpo biológico. Pero antes de ser biológico, de él soplarle aliento de una vida natural, no la del espíritu, la carne nuestra simboliza el barro. Y el barro es un velo que le impide al alma poder conocer la verdad. Por eso vino el Espíritu, para transformarte de ser una carne que no entiende ni jota, a llevarte poco a poco en el proceso de renovación de tu manera de pensar conforme a los principios del Rey y de su reino. Porque el velo de la carne es el primero que se mete cuando pasa algo. Y usted tiene que responder en el espíritu, con verdades. Usted no puede alinearse a la carne porque pierde. Tiene las de perder. Pero cuando usted ha entendido que usted es más que una oración, porque en usted vive la verdad y le va a ir enseñando, Él está comprometido con su palabra a llevarnos y sacarnos de la ignorancia para revelarnos el reino de su gracia y verdad. Es un reino de justicia, es un reino, al ser de justicia, es un reino de verdad, es de vida, no está mezclado con la mentira. Usted nunca se comprometa a decir una mentira si no sabe la base de una verdad. No porque lo dijo alguien, sino verifique. No se alinee a la mentira porque usted no sabe qué está pasando ahí. Qué revolú tiene esa alma que le está haciendo ver las cosas mal. Me están haciendo señas que ya se me acabó el tiempo. Pero si yo no explico esto bien, que es un fundamento para la oración, vamos a seguir como los incrédulos. Dame ropa, dame comida, dame pan, dame. En lugar de agradecer. Porque ya Él dijo
todo lo que tú necesites, aún las oraciones que tú no has pronunciado, que están en el corazón tuyo, yo te las voy a responder. Sé responsable con lo que te he entregado, mi reino de justicia y de verdad. Y mediante esa conciencia renovada en la gracia, en los principios de la gracia, tú vas a ver tu respuesta en menos nada. En menos nada. A nivel corporal se necesita un pueblo que crea, un pueblo que camine en gracia, en los principios de la verdad. Eso es cierto. Pero a nivel individual, tú vas a ver la justicia divina. Y la próxima semana, si quieres conocer de qué se trata, orar con la revelación de su reino, no te quedes en tu casa. Porque es importante que renovemos nuestra manera de pensar. La que da gloria al Rey en todo y no busca gloria personal. Ponte en pie. Hasta aquí. La gracia de Dios es infinita, es inmerecida. Cierra tus ojos. Si Dani nos ayuda, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cuando la Escritura dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de poder en poder, solo eso se da si conocemos la gloria del reino y nos apropiamos de esta herencia. Orando correctamente, no oraciones repetitivas, sino bajo la revelación de quién es Él. Donde nuestras oraciones son transformadas y la manera en que vemos a Él, no nos vemos como un mendigo clamando por un trocito de pan, sino que tomamos nuestro lugar en humildad, pero en autoridad. Amén. Amén. ¿Quieres orar conmigo? Para poder ver el reino hay que nacer del Espíritu, dice la Biblia. Hay que recibir a Cristo en nuestro ser y no lo recibimos porque alguien nos obligue. No lo recibimos porque alguien diga, no, tú tienes que... No. Esto no se da de esta manera, se da en gracia. Por eso este tipo de llamado tiene que ser en gracia. A través de la cordialidad y el amor de la gracia. Quien nos da el oportuno socorro y sabe de qué pierna podemos cojear nuestra necesidad. Él la conoce y a veces sin saberlo nos la está revelando. Pero es importante el espíritu de humildad para escuchar su voz y saber que nos está hablando, que nos está llamando. Si tú estás lejos de lo que Dios ha diseñado para ti, en tu manera de pensar, actitudes o manera de ver a Dios, eso significa que hay que crecer en gracia. Y crecer en gracia es crecer en el conocimiento del reino de Dios, en justicia y en verdad. Qué bueno es saber que el Abba Padre se revela a ti y tú puedes abrir tu corazón. Dani, no sé si te acuerdas de esta canción del Abba Padre. Una vez más me acerco a ti en libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, dile Abba Padre, Abba Padre, estar
contigo es una dulce bendición. Abba, Padre, te amo, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero estar contigo. Como eres espíritu, estar contigo a veces se nos hace difícil comprender. Pero estar con Él es lo que tú estás haciendo ahora. Mantén cerrados tus ojos. Tener comunión y unidad con Él es crecer en el conocimiento de su palabra, porque allí está el carácter de Cristo. Él nos enseña. Y Él habló de que tenemos que tener un corazón enseñable, un espíritu enseñable. Qué bueno es tener en esa comunión que la vida no nos da para poderla aprovechar, crecer, amándolo a Él. Él conoce tus peticiones. Aquí hay gente con necesidad y Él lo conoce. Pero yo te voy a invitar que en el fundamento de Cristo en la palabra, si hay una estrechez económica donde a veces se te hace difícil llevar el alimento a tu casa, transforme tu manera de pensar, de pedir en dar gracias. Porque Él te dijo ya que tiene cuidado de ti. No sé, pero oro para que se nos revele esa gracia. Ya la salvación se vertió en la cruz del Calvario y allí nos salvó. Y todavía hay gente diciendo: ay, Señor, sálvame, que yo no pierda la salvación. Es que la salvación viene de Dios y es perfecta. Y es un regalo inmerecido. Y te lo dio, no dudes, porque entonces hay incredulidad. Ten comunión y camina con el Abba Padre, que Él te dejará ver cosas grandes que tú a lo mejor no conoces, pero que en su inmenso amor sobre la cruz te abrazó y te lo dio. Es tuyo. Gracias, Señor. Habla con Él y dile: gracias, Señor, porque ahora estoy en un lugar celestial, el cual es espiritual y tiene vida eterna. Me has dado la vida que nunca se acabará. Gracias, Señor, por tu misericordia. Que se te revele la gracia. Que en este llamado de su palabra, Él te hizo partícipe de conocerle más allá de una intención religiosa que repite y repite, sino de una experiencia en el Espíritu que es personal, es tuya con Dios, porque se trata de comunión, para que aprendas a amarlo, a confiar en el nombre que santificamos. Oramos de manera tal que esté alineada a su verdad, y así santificamos su nombre. Santificado sea tu nombre. Diga conmigo: santificado sea tu nombre. Que tu boca declare que Él es santo y que tiene un nombre en el cual todos somos en su voluntad salvos. Y esa es nuestra bendición. Por eso eres bendecido, prosperado, transformado, edificado en el nombre de Jesús.